Bueno, bienvenidos a todos a la tercera jornada del 8º Congreso de Pensamiento Católico de esta universidad. Abrimos la jornada con la conferencia de don Ángel Beleña López, aquí presente, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra y doctor en Filosofía con premio extraordinario por esta universidad, con la tesis Obligación y consecuencialismo en los moralistas británicos. Además, tiene un máster en bioética por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente es profesor de Filosofía en el Instituto Bachillerato de Excelencia San Mateo de Madrid. Entre sus aportaciones académicas destacan varios artículos en revistas como la Cambridge Scholars Publishing, la revista Agustiniana de Pensamiento o la Filosofía Práctica, además de que cabe mencionar su célebre libro Sociopolítica, Derecho Religioso. Sin más dilación, yo me callo ya y pasamos a la conferencia del profesor sobre el consecuencialismo como reinterpretación de la teleología tomista. Muchas gracias. Esto está ya. Ahora, ¿no? Bueno, si veis que se oye mal, me lo decís. Bueno, voy a empezar ya. Bueno, estos son algunos personajes más importantes. Por supuesto, Tomás de Aquino. Richard Chamberlain, que es un autor poco conocido en España, del que os voy a hablar, y mi querida Elizabeth Anscombe, que también tiene mucho que ver en la historia del consecuencialismo. Bueno, la encíclica Veritatis Splendor, subtitulada sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia, promulgada por San Juan Pablo II en 1993, se refirió de un modo muy notable y profuso al consecuencialismo, y de un modo más directo en los números que van del 71 al 83 y explícitamente en el 75, que casualmente, si no se coge la encíclica, es el más largo de toda la encíclica, ¿no? Dentro del segundo capítulo, centrado en la revisión de algunas tendencias de la teología moral actual. Alertaba ahí sobre aquellas teorías éticas que para juzgar el acto moral, cito, dedican especial atención a la conformidad de los actos humanos con los fines perseguidos por el agente, y según las cuales, cito de nuevo, el comportamiento concreto sería recto o equivocado según pueda o no producir un estado de cosas mejores para todas las personas interesadas, para todas las personas interesadas. Sería recto el comportamiento capaz de maximizar los bienes y minimizar los males. Y añade, este teleologismo, como método de reencuentro de la norma moral, puede entonces ser llamado, según terminologías y aproximaciones tomados de diferentes corrientes de pensamiento, consecuencialismo o proporcionalismo. Y para la crítica de este enfoque consecuencialista se va a apoyar de manera significativa en el pensamiento de Santo Tomás. A mí me llamó la atención su día que lo cita, vienen como 6 o más de 6 citas, creo, de Santo Tomás, lo cual, si uno se coge los escritos de las encíclicas del Papa Juan Pablo II, no era tan habitual, ¿no? De hecho, se ha especulado mucho sobre quiénes intervinieron en la redacción de la encíclica y tal, pero bueno, eso no es cuestionable. Y, por si acaso, al final uno no saca ninguna idea clara, esta cita de la Veritatis Splendor me parece que da en el clavo de toda la problemática, ¿no? Dice así, ¿no? La moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Dice, como lo prueba también el penetrante análisis aún válido de Santo Tomás. Bueno, desde luego, la concepción ética de Santo Tomás es teleológica, ¿no? O sea, dado que su concepción de la naturaleza y del ser humano lo es, como lo es la ética de Aristóteles y todos sabéis, ¿no? En este sentido, cabría preguntarse si la aplicación del calificativo de teleológica a la ética consecuencialista es oportuna. Bueno, luego le voy a dedicar un poco a explicar lo fundamental, ¿no?, del consecuencialismo, pues si alguno no
tiene familiaridad con la cuestión. Porque a esta confusión moral pienso que también han contribuido los manuales de filosofía en su exposición de las teorías éticas, asumiendo la célebre clasificación kantiana, éticas materiales y éticas formales, o la weberiana, éticas de la responsabilidad, ética de la intención, plasmada habitualmente con la denominación éticas teleológicas y éticas deontológicas, ¿no? Y así se organizan las teorías éticas. En dichas taxonomías de las teorías éticas, en principio, solo cabría encasillar la moral tomista y el consecuencialismo dentro del mismo grupo. Éticas materiales, ¿no? La columna de la izquierda, ¿no? Éticas de la responsabilidad, éticas teleológicas, asignándoles cierta cercanía o similitud. Si las clasificaciones en las ciencias se hacen con el propósito de facilitar la comprensión, en este caso, a mi juicio, tal comprensión más bien se oscurece. Emparentar la ética tomista, y por cierto, también la aristotélica, ¿no?, con el utilitarismo no me parece que sea lo más aconsejable. Bien. ¿Qué dice el consecuencialismo? Hombre, el término consecuencialismo aparece por primera vez en un famoso artículo, Modern Moral Philosophy, de Elizabeth Anscombe, a la que salía la foto de antes, en el que sostenía en ese artículo, que se publicó por primera vez en la revista Philosophy en 1958, luego se ha divulgado más, recogido en un libro editado, el editor es Hudson, The Issue of Question, sobre la cuestión del deber ser. Y lo que ahí sostiene es que todos los filósofos morales ingleses, desde Mill, más concretamente desde Sidgwick, un poquito posterior a Mill, pero ya se fija en Sidgwick, establecen la moralidad de las acciones atendiendo meramente a las consecuencias previstas, sean queridas o no, es decir, con independencia de que formen parte o no de la intención de la gente. Entonces Anscombe se queja de ello, ¿no? O sea, decir, no da igual, ¿no? O sea, no da igual que tú realices una acción que sabes tiene unas consecuencias, pero las asumes, por lo que sea, que si tú lo que pretendes es obtener esas consecuencias, ¿no? Entonces, el pasaje concreto donde aparece por primera vez en la historia, que yo sepa, la palabra consecuencialismo, es este texto en el que dice: la negación de cualquier distinción, ahí está la fuente, ¿no? La negación de cualquier distinción entre consecuencias previstas e intentadas, en cuanto a la responsabilidad se refiere, llevada a cabo por parte de Sidgwick, explica la diferencia entre el utilitarismo a la antigua usanza y ese consecuencialismo, como yo lo llamo, que caracteriza a Sidgwick y a todos los filósofos morales académicos ingleses desde él. Cuando en su día leí esto, pareció que se venía un poco arriba, o sea, que exageraba un poco la señora Anscombe, pero luego he ido viendo que es bastante atinada la referencia. Anscombe, a ver, Elizabeth Anscombe no dice que las consecuencias no tengan ninguna relevancia, ¿no?, en la moral, ¿no? De hecho, bueno, hay muy buenas presentaciones ya de qué es el consecuencialismo, definiciones diversas, incluso la de Griffin en el diccionario, en la enciclopedia Oxford de filosofía, aunque me permití ahí la tesis hacer una anotación, y es que dice una cosa cuando explica la posición de Anscombe para criticar el consecuencialismo. Dice que el consecuencialismo lo que caracteriza es que le concede algún peso moral a las consecuencias de la acción, ¿no? Entonces, vamos a ver, Anscombe no dice que las consecuencias no deban tener ningún peso moral, o que el consecuencialismo dice que las consecuencias tienen algún peso moral, o sea, sino que tienen todo el peso moral, ¿no? O sea, eso es lo que dice el consecuencialismo. Entonces, y por cierto, bueno, no me voy a detener en esto, pero hace poco descubrí que cambiaron, un año después de mi tesis doctoral, cambiaron la voz consecuencialismo y quitaron la redactada por Griffin y pusieron la de otro autor. Y dije, bueno, no sé,
tenía algo que ver. Bueno, con posterioridad, en el seno de la corriente utilitarista se advertirá que lo central de este posicionamiento ético es el carácter decisivo de las consecuencias. De manera que hoy día consecuencialismo y utilitarismo son términos prácticamente intercambiables. A mí me gusta especialmente esta definición de Samuel Scheffler, que es especialmente sencilla, ¿no?, y cristalina, ¿no? El consecuencialismo, en su forma más pura y simple, es una doctrina moral que dice que el acto correcto en cualquier situación dada es el que producirá el mejor resultado total, juzgado desde un punto de vista impersonal que da igual peso a los intereses de todos. Es decir, si teóricamente podríamos decir que el utilitarismo, respecto del consecuencialismo, que sería más formal, ¿no?, un esquema de razonamiento, añade o concreta el criterio según el cual las consecuencias son mejores o peores, en este caso sería de corte hedonista, ¿no?, producir la mayor cantidad de felicidad, entendida como placer o bienestar. En la medida en que dicho criterio se vuelve subjetivo, ¿no?, que produce a unos más placer, a otros esto, a otros... Pues finalmente lo relevante será la satisfacción de las preferencias del mayor número de gente, sean cuales sean. Y de manera que finalmente el consecuencialismo, porque en teoría podría haber consecuencialismos no utilitaristas, ¿no? O sea, si tú consideras que, no sé, el mejor estado de cosas es un mundo donde se respeten los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, no es un planteamiento quizá hedonista, ¿no? Pero que estás dispuesto a cualquier cosa, ¿no?, para que eso finalmente acontezca, ¿no? Pues entonces, bueno, sí, estás proponiendo una posición consecuencialista, ¿no? Sea como fuere, lo decisivo para nuestro tema, que es la distinción entre el consecuencialismo y la ética teleológica atomista, es la existencia de absolutos morales, ¿no? O no, ¿no? Eso sería, es decir, de acciones de valor moral intrínseco. Por eso ya señalaba Anscombe la prohibición de ciertas cosas simplemente en virtud de su descripción como tales o cuales tipos identificables de acciones, sin tener en cuenta las consecuencias adicionales, no es ciertamente toda la ética judio-cristiana, pero es una notable característica suya. Y si todos los filósofos académicos de siglo han escrito de un modo en que excluyen esta ética, denotaría una cierta estrechez de miras no ver esta incompatibilidad como el hecho más importante en estos filósofos y las diferencias entre ellos como algo trivial en comparación. Anscombe se pone muy rotunda en su crítica al consecuencialismo. Bueno, de hecho, ella fue de los pocos que se opuso a la concesión del doctorado honoris causa al presidente Truman en Cambridge, porque claro, había sido que había dado la orden del lanzamiento de la bomba atómica, ¿no? Entonces, que solo se puede justificar un esquema consecuencialista de pensamiento, ¿no? Pero insisto, no es que Anscombe diga que las consecuencias no haya que tenerlas en cuenta, evidentemente ya se ve que cree que sí, ¿no? Pero, es decir, no me consta que sea ella la que pone el ejemplo, pero quizá el ejemplo del aborto, directo o indirecto, hace que se entienda muy bien, ¿no? O sea, una cosa es que una persona decide, vamos a suponer, bueno, decide abortar, vamos a suponer que la madre tiene un cáncer grave que necesita tratamiento fuerte, que pone en riesgo la vida del feto. Entonces, por un lado podría abortar y luego tranquilamente someterse a tratamiento, o someterse a tratamiento del cual previsiblemente se va a derivar la muerte del feto. Claro, para un consecuencialista es irrelevante un camino u otro, ¿no? Para una ética que contemple valor intrínseco en las acciones, como es la ética atomista, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Y podría estar justificado, ¿no?, como un acto voluntario indirecto, ¿no?, el que no hay otro remedio, la madre tiene derecho, si quiere, ¿no?, a someterse a los tratamientos
necesarios para su curación, que previsiblemente se derive de ello pues, un efecto negativo, ¿no? Entonces, que de la otra manera lo que hace directamente es atentar contra una vida. Entonces, es muy diferente, y es lo que parece que quería señalar Elizabeth Anscombe, ¿no? Porque Sidgwick, según Sidgwick, en ambos casos, la intención de la gente es la muerte del feto. O sea, si te sometes al tratamiento sabiendo que puede causar la muerte del feto, entonces es que tú tienes la intención de la muerte del feto. O sea, incluye todo, lo que importa son las consecuencias y da igual, siempre que sean previstas, ¿no? Bueno. Existen ya numerosos análisis y presentaciones de la esencial divergencia entre el razonamiento moral, a mi juicio genuinamente teleológico, y el consecuencialista. Yo quisiera ilustrar esta cuestión por medio de un breve examen de pensamiento de un autor poco conocido en España, en los ámbitos de habla inglesa es más, tampoco es muy conocido, pero en fin, sí ha sido más estudiado, que es Richard Chamberlain, uno de los tres principales filósofos de la ley natural del siglo XVII, junto con Hugo Grocio y Samuel Pufendorf, ¿no? Alguno para decir, bueno, esto es no sé, una cosa bastante peculiar de este profesor que ha venido aquí a dar esta conferencia, que ha estudiado a Chamberlain y quiere aquí colar a Chamberlain. Pero he traído aquí algunas referencias para que veáis que, ¿no? Dice Ernest Alby, dice, Chamberlain fue el verdadero fundador del utilitarismo inglés. Snewin, ¿no? En su Historia de la ética moderna, dice, orientó la teoría de la ley natural en la dirección del utilitarismo. Stephen Darwin dice, marcó los comienzos de una tradición de utilitarismo naturalista que conduce hasta Bentham y Mill. Y Spalding sube la apuesta y dice, fue el fundador de la ética inglesa, ¿no? Richard Chamberlain. O sea que en fin, que no estemos hablando de cualquiera, ¿no? Bueno, Richard Chamberlain pertenece a un grupo de pensadores británicos que en los siglos XVII y XVIII mostraban su insatisfacción respecto de una concepción de la moral que se había hecho ya bastante común, consistente en fundar las obligaciones morales en una ley natural concebida al modo voluntarista. Claro, ha llovido ya mucho desde que Tomás de Aquino escribió sobre ley natural, y la interpretación voluntarista, especialmente la de Ockham, pues hizo mucha mella, ¿no? en la concepción moral, ¿no? Para el voluntarismo moral divino, el fundamento de la existencia de bien y mal moral en las acciones sería la voluntad de Dios, que mediante la promulgación de su ley ordena unas acciones y prohíbe otras, y eso establecería lo que está bien y lo que está mal. Claro, entender al ser humano como un cumplidor de leyes impuestas desde fuera, lo que hoy conocemos como heteronomía moral, ¿no? Convierte la moral en un código de normas cuyo cumplimiento pues termina estando motivado en razón de premios y castigos, ¿no? Es una especie de súbdito, ¿no? Casi incluso un esclavo moral, ¿no? Podríamos decir. Y así, una serie de autores que se mueven dentro de la tradición empirista, luego ya vendrá Kant, ¿no? Pero bueno, buscaron una comprensión diferente de la ética, que tuviera una justificación menos heterónoma, podríamos decir, más natural, más humana, ¿no? Humanista, quizá, ¿no? Que pueda apelar a criterios más convincentes para un ser racional como es el ser humano. Esos criterios, al ponerse en relación con las consecuencias, vamos a ver, empíricamente verificables de las acciones, van a encaminar la ética hacia una concepción utilitarista o al menos consecuencialista. Bien, sirvan estos dos ejemplos para mostrar la frecuente fundamentación de la ética en una ley natural interpretada al modo del voluntarismo divino. Por ejemplo, el caso de Pufendorf. Los dos casos que voy a poner, casualmente, nacen el mismo año que Chamberlain, ¿no? En 1632. Y de hecho, la obra de Pufendorf es del mismo año que la de Chamberlain, su tratado sobre la ley natural. Dice Pufendorf, no pensamos que sea necesario afirmar con algunos autores
que hay diversas cosas honestas o deshonestas en sí mismas y precedentes a toda imposición. Dice, todos los días vemos a las bestias hacer, sin falta ni pecado, tales cosas que, de cometerlas, los hombres serían culpables de la más alta perversión. Con todo, las mociones naturales de los hombres y las bestias no son en sí mismas diferentes, sino que algunas acciones de los hombres están bajo la autoridad de una ley investida de cualidad moral, la cual no toca o afecta en absoluto los actos de los animales. Este texto recuerda muchísimo a aquel texto de Hume, recuerda, el texto de Hume es posterior, pero en el que se plantea de dónde surgen, ¿no?, nuestros juicios morales, y pone además el caso del incesto y de tal. Bueno, son acciones que los animales cometen, ¿no?, y que nadie se escandaliza porque están en la naturaleza, si los cometen seres humanos, los reprobamos moralmente, ¿no? Entonces, según esto, pues diría, claro, porque para los hombres, ¿no?, para los seres humanos, Dios los ha prohibido. Bueno, ya sabéis, la explicación de Hume tiene que ir por otro lado, evidentemente, ¿no?, porque no va a aceptar voluntarismo divino. La de Cumberland también pues, buscará otro tipo de fundamento. John Locke, aunque esto está publicado unos años después de la obra de Cumberland, pero para que se vea un poco el ambiente, ¿no? El verdadero fundamento de la moralidad solo puede ser la voluntad y la ley de un Dios que ve a los hombres en la oscuridad, tiene en su mano las recompensas y los castigos, y poder suficiente para pedir cuentas al más orgulloso pecador. Como puede verse, en ambos casos, la ley moral se basa en la voluntad de quien impone, ¿no?, y no en la naturaleza de lo impuesto. Bueno, entonces, se desconfigura un poco. Bueno, en su tratado sobre la ley natural, escrito en latín, ¿no?, en 1672, es la primera edición, se titula De Legibus Naturae. Bueno, os lo traduzco. Sería tratado o investigación filosófica, ¿no?, disquisitio filosófica, sobre las leyes de la naturaleza, en la que se investiga su forma, principios generales, orden, promulgación y obligación a partir de la naturaleza de las cosas, y los elementos de la filosofía hobbesiana, tanto morales como civiles, son considerados irrefutados. Un poco la bestia negra para muchos de estos moralistas es Hobbes, ¿no?, porque Hobbes como justifica en otros términos las normas y la moral y tal, en el egoísmo, ¿no? Entonces, fundar la moral en el egoísmo no es de recibo, ¿no? Entonces, por eso todos incluso lo llevan muchos en el subtítulo de su obra, ¿no?, donde se critica, ¿no?, la filosofía perversa de Hobbes. Bueno, veremos que está de acuerdo con Hobbes en algunas cosas, ¿no? Y es traducido en 1727 por el ministro presbiteriano John Maxwell, ¿no?, como A Treatise of the Laws of Nature, ¿no? Para Cumberland, bueno, luego hablaré sobre, que espero no enrollarme con esto, pero soy nivel 25, tengo que correr. Luego hablaré sobre las ediciones, diré algo, porque las ediciones te han traído mucha cola, las ediciones iniciales de la obra de Cumberland para su interpretación. Bueno, para Cumberland la ley natural es una proposición práctica, dice, y entendiendo por tal aquella que está proponiendo una acción en virtud de sus consecuencias. Bueno, seguramente no se puede leer, pero bueno, yo leeré algo de esto. Esto es literal de Cumberland, ¿no? Dice, una proposición es práctica cuando dice relación a las consecuencias de la acción misma. Pero claro, hay muchos tipos de proposiciones prácticas, ¿no? La proposición práctica, pues no sé, ¿qué tengo que hacer para que el agua esté fría?, ¿no? Entonces, pues meterla a la nevera, ¿no? Entonces, pero la diferencia entre la proposición práctica en que consiste la ley natural para Cumberland y las demás proposiciones prácticas de todo tipo, me pone el ejemplo de las proposiciones prácticas de la geometría, ¿no? Es decir, cómo resolver este problema geométrico, ¿no? Pues, ¿no?, que es lo que alude ahí. Bueno, no lo voy a leer. La diferencia consiste en el tipo de consecuencias a las que se refiere. Porque las consecuencias a las que se refiere la proposición práctica de la ley natural es la obtención de la mejor consecuencia posible, ¿no? El bien de todos
de todo el sistema de los agentes racionales, dice, ¿no? O el bien público, dice, bueno, el bien total, mientras que otras posibles prácticas evidentemente tienen unas consecuencias limitadas, ¿no? Su bien es bien limitado. Pero entonces lo que ordena la ley natural es la promoción de un determinado efecto o consecuencia, es decir, la mayor felicidad posible del conjunto de todos los seres racionales. Y este tipo de expresiones, yo cuando las leí por primera vez, pues impresiona mucho, porque es que parece que estás leyendo a John Stuart Mill a veces, o incluso a Bentham, ¿no? Y digo efecto o consecuencia porque estos son los términos en los que se expresa Cumberland, proponiendo explícitamente, ese es el texto que no lo tengo traducido, tengo la versión inglesa, pero bueno, propone explícitamente la sustitución de los oscuros y subjetivos términos medios y fines, ¿no? Dice, medios, fines, ¿no? Eso es algo que es muy interno, no sabemos, ¿no?, qué fines puede tener uno y tal, por los términos causas, efectos, ¿no? En vez de medios y fines, causas y efectos, que son más acordes con la nueva ciencia. La nueva ciencia está inspirando Bacon y lo que es el mecanicismo, está continuamente presente en la obra de Cumberland, ¿no? Es lo que quiere es no abandonar a Aristóteles, pero hacerle una especie de lavado de cara, ¿no? Con la nueva ciencia, pero claro, el concepto de telos y todo eso va a cambiar. Dice, esta proposición general puede ser expresada así. Dice, el empeño hasta el último extremo de nuestra capacidad por promover el bien común del sistema total de los agentes racionales conduce, en lo que de nosotros depende, al bien de cada parte, donde está contenida nuestra propia felicidad, como la de una parte. En cambio, las acciones contrarias producen efectos contrarios y, consecuentemente, nuestra propia desgracia, así como la de los demás. Sería también para el bien de cada parte, ¿no? O sea, el bien de cada parte se consigue buscando el bien del todo, ¿no? Sería... Y aquí, bueno, es una cuestión más académica, la paso rápidamente, porque existen dos versiones, ¿no?, de la definición de ley natural en la obra de Cumberland. Hay una extraña discordancia entre diversas ediciones, cuya razón parece un tanto confusa, ¿no? Esto lo estudia una autora, no sé si lo he puesto aquí, no, me parece que no. Linda Kirk, ¿no? Tiene su interpretación, parece ser que llevó unas copias a la imprenta, luego llevó otra, bueno, y es en la primera edición hay copias diferentes, de manera que en ediciones sucesivas pues depende de qué traducción hayan tomado, ¿no? Entonces, el latín, no os preocupéis que lo voy a traducir, empieza igual en las dos versiones, ¿no? Dice más o menos, la ley de la naturaleza es una proposición presentada a la mente, ¿no?, a la observación de la mente, o impresa sobre ella, con suficiente claridad por la naturaleza de las cosas. Dice, procedente de la voluntad de la primera causa. Bien, pero aunque proceda de la voluntad de la primera causa, dice, no es un enfoque voluntarista, ¿no?, porque dice, con suficiente claridad en la naturaleza de las cosas, ¿no?, puede ser conocida por la mente. Pero en una versión dice, esta ley de la naturaleza, dice, que indica, es una proposición tal que indica aquella acción posible de un agente racional que promoverá máximamente el bien común y por medio de la cual únicamente puede obtenerse la felicidad completa de las personas particulares, ¿no? En cambio, la otra versión dice que indica una acción para el servicio del bien común de los seres racionales y de cuyo cumplimiento se sigue, según la naturaleza de los seres racionales, la adecuada recompensa, mientras que de su descuido, un castigo adecuado. Bien, entonces muchos han especulado aquí. Maxwell, el traductor inglés, que por cierto luego lo conoció Hutcheson también, luego hay un punto ahí de continuidad, ¿no?, de la tradición. Bueno, Maxwell traduce la primera versión, la que hace referencia a la felicidad completa del conjunto de seres racionales, es decir, la que se basa en una visión, digamos, utilitarista, para entendernos ahora, pero curiosamente, a continuación, añade la traducción de la explicación por partes de la segunda versión, que aparece en la otra edición, ¿no?, que hace referencia a recompensas y castigos. Entonces Linda Kirk piensa que hay todavía
oscilaciones en Cumberland, ¿no? Entre la explicación convencional de ley natural y la que va a dirigir esa comprensión de ley natural hacia posiciones consecuencialistas, utilitaristas. En cambio, no sé si es Darwin, me parece que dice que no, lo que pasa es que Maxwell se da cuenta de que ahora las recompensas y castigos son de la propia naturaleza, o sea, son las consecuencias que esas acciones tienen, no porque vayan a ser premiadas o castigadas por Dios y tal. Haakonsen, otro autor que ha estudiado a Cumberland, sin embargo, dice, no, o sea, en realidad, bueno, es que él interpreta a Cumberland como un autor perfectamente tomista, o sea, y dice, porque así se leyó en la tradición germánica, además, y tal, ¿no? Bueno, luego también existe otra posibilidad, y es que Maxwell no se está enterando en el fondo de cuál es el problema, y bueno, traduce de aquí y de allá, bueno, en fin, esto puede llevar más, pero... En cualquier caso, que el tipo de razonamiento moral que exhibe continuamente Cumberland en esta extensa obra, porque es una obra muy extensa, es de corte consecuencialista, yo defiendo esto, puede verse en numerosos ejemplos. Entonces, voy a ser muy al grano, ¿no? Porque hasta para la justificación de la calificación moral de actos como el robo o el daño a la integridad de las personas, apela a consecuencias globales de dichos actos. Por ejemplo, sobre el derecho de propiedad. Si, como sabemos, la filosofía tomista considera que la propiedad privada es el mejor medio para que el destino universal de los bienes se cumpla y que todas las personas puedan gozar de tal derecho, Cumberland justifica la propiedad privada porque es el régimen que produce los mejores efectos totales. La base para defender las propiedades de los particulares es su necesidad para que puedan promover la felicidad común. La propiedad es un derecho porque los individuos tienen el derecho, pues a fortiori, más aún, tienen la obligación de realizar el bien común. Que negar a alguien lo suyo, esto es, aquellas cosas necesarias sin las cuales es incapaz de promover el bien común, es actuar en perjuicio del beneficio común y contrario a la opinión y voluntad de todos los que juzgan rectamente. O sea, Cumberland va a aplicar esta doctrina incluso en lo que se refiere al derecho a la vida, tanto la propia como la de los demás, ¿no? Dice, es que esto no me lo he puesto aquí, ¿no? Sí, está aquí. No puede saberse si uno tiene derecho a preservarse, ¿no? A menos que sepa que esto contribuirá al bien común, o que al menos es consistente con él. Y en lo que se refiere a la de los demás, dice, porque los daños de cualquier parte son un detrimento para el todo, a menos que sea infligido como un castigo por algún crimen cometido contra el bienestar público. Entonces, hay derecho, ¿no? Pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Hay derecho porque estamos buscando el bien del todo, ¿no? Y de ahí que toda invasión de la propiedad ajena esté prohibida, porque todo daño infligido a la mente, el cuerpo, los bienes o el buen nombre de cualquier persona es una pérdida para el bien público, ¿no? Bien. Bueno, antes, en lo que se refiere a las acciones indiferentes, Santo Tomás las admitía en abstracto, como sabéis, según su especie, ¿no? Por su finis operis, ¿no? El fin que tiene el propio objeto. Una acción indiferente, como coger una brizna de paja del suelo, salir al campo y cosas semejantes, dice Santo Tomás, ¿no? Pero no en concreto, ¿no? Una acción concreta, con ya sus circunstancias, etc., no será nunca indiferente, porque el acto moral no recibe la bondad solo de su objeto, del objeto de la voluntad, de lo que es querido, de lo que se hace, sino también de sus circunstancias y señaladamente de la intención del fin, ¿no? El llamado finis operantis, ¿no? El fin, la intención de la gente, que quiere conseguir con eso también importa. Y entonces al final depende de la intención con que ha salido al campo, con que ha cogido, en fin. Bueno, en cambio Cumberland considera que lo que hace que no sean indiferentes las acciones, que de suyo serían diferentes, son sus efectos, ¿no? Normalmente.
una acción es indiferente, es decir, no necesaria, no obliga, y tal, ¿no? Del mismo modo que lo es un método para resolver un problema geométrico, que cuando hay otros métodos que conducen al mismo resultado, ¿no? Entonces, y un ejemplo bastante gracioso, ¿no? que es el del matrimonio, ¿no? Dice, la alternativa, dice, casarse o quedarse soltero, ¿no? Entonces, dice, cualquiera de las dos cosas es válida, porque ambas posibilidades con ambas se puede alcanzar el bien común. Y dice, ahora que la Tierra está suficientemente poblada. Entonces, claro, ahora no me extraña que los consecuencialistas actuales que piensan lo contrario, que está excesivamente poblada, ¿no? Pues dice, hay que pensar las consecuencias, ¿no? Y entonces lo que marcan son acciones encaminadas a resolver esa presunta superpoblación. Bueno, vayamos un poquito con Santo Tomás. La reflexión de Santo Tomás sobre los actos humanos y los criterios para su valoración moral podemos encontrarlos no solo, pero principalmente en las cuestiones 6 a 21 de la Suma Teológica, ¿no? La primera parte de la segunda, ¿no? La prima secundaria, donde, ahí afina muchísimo, o sea, eso es para leerse muy, muy despacio. Pero bueno, lo primero que quería señalar es esta idea de que los actos humanos son actos morales porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre, el hombre mismo que realiza esos actos. Y en este sentido, el tomismo coincide con el consecuencialismo en la defensa de la inexistencia de actos moralmente indiferentes, porque como hemos dicho, lo pueden ser en abstracto, pero concretamente ya no lo serán, ¿no? Pero si para el consecuencialismo la razón de ello es que toda acción humana tiene consecuencias, siendo la acción correcta aquella que procura las mejores consecuencias, para el tomismo la razón es que en el caso de que el objeto de la voluntad, finis operis, no determine la moralidad en ningún sentido, como ya se dijo, la intención o finalidad de la gente, el finis operantis, siempre decantará la acción en un sentido o en otro. Por otra parte, dicho finis operantis no puede modificar la moralidad de un acto, alterándolo, ¿no? Dice este texto de la suma, ¿no? Sí. Dice, puede suceder que una acción que es buena según su especie o según las circunstancias se ordene a un fin malo, sí, lo de antes lo he dicho mal, pero bueno, y al revés. No obstante, no hay una acción completamente buena si no concurren todas las bondades, pues el bien nace de una causa íntegra, mientras que cualquier efecto singular causa el mal, ¿no? El famoso bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que si el fin de la acción, el finis operis, es malo, ¿no? El finis operantis no lo puede convertir en bueno, ¿no? O sea, eso es lo que quería decir. Creo que lo he expresado mal, pero bueno. Pero sí, claro que puede modificar la moralidad del acto, ¿no? Porque puede que el acto sea bueno, pero, ¿no? Cada finalidad que tienes es por la vanidad o lo que sea, ¿no? Motivación, diría también Kant en otro sentido, ¿no? En palabras de la Veritatis Splendor, la ordenación racional del acto humano hacia el bien en toda su verdad y la búsqueda voluntaria de este bien conocido por la razón constituyen la moralidad. Por tanto, el obrar humano no puede ser valorado moralmente bueno solo porque sea funcional para alcanzar este o aquel fin que persigue, o simplemente porque la intención del sujeto sea buena. De nuevo Santo Tomás, en este caso en otra obra. Sucede frecuentemente que el hombre actúe con buena intención, pero sin provecho espiritual porque le falta la buena voluntad. Por ejemplo, uno roba para ayudar a los pobres. En este caso, si bien la intención es buena, falta la rectitud de la voluntad porque las obras son malas. En conclusión, la buena intención no autoriza hacer ninguna obra mala. Y cita a la carta a los romanos, ¿no? Algunos dicen, hagamos el mal para que venga el bien. Estos bien merecen la propia condena. En definitiva, el elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto humano, el cual decide sobre su ordenabilidad al bien y al fin último que es Dios. Tal ordenabilidad, ¿no? ser ordenado, es aprehendida por la razón en el mismo ser del hombre, considerado su verdad integral, y por tanto
en sus inclinaciones naturales, en sus dinamismos, sus finalidades, que también tienen siempre una dimensión espiritual. Estos son exactamente los contenidos de la ley natural y, por consiguiente, el conjunto ordenado de los bienes para la persona que se ponen al servicio del bien de la persona, del bien que es ella misma y su perfección. Estos son los bienes tutelados por los mandamientos, los cuales, según Santo Tomás, contienen toda la ley natural. Bueno, ya concluyo. No sé si esto lo digo. Esto se me ha parado. Y 42. Ah, vale. Ah, no. Ah, pues. Bueno, como hemos visto, el abandono, bueno, esto es una posición mía, ¿no? Otros autores piensan que el origen del pensamiento consecuencialista no tiene nada que ver, pero vamos, yo lo he estudiado y lo tengo bastante acreditado. Bueno, el abandono de una recta comprensión de la ley natural, es decir, entendida esta como la ley eterna que funda la naturaleza de las cosas y por tanto del propio ser humano, condujo paulatinamente a nuevas interpretaciones del bien y el mal moral. Entender dicha ley como un mandato arbitrario de un legislador omnipotente bajo cuyo dominio se encuentra el ser humano ciertamente no permite ofrecer una visión sana de la ética, acorde incluso con lo que experimentamos en la conciencia, ¿no? Experimentamos que la conducta moral e inmoral, ¿no? Es que, ay, me van a castigar, me van a premiar, ¿no? Sino que uno se da cuenta que es lo suyo, ¿no? O sea, que es lo que debe hacer. Entonces, algunos autores buscaron y buscan hoy una salida para comprender la ética a partir de razones, digamos, naturales, ¿no? A su manera, ¿no? Chamberlain, por ejemplo, pretendió fundar la ética en lo que llamó la naturaleza de las cosas. Pero, en realidad, al encontrarse ya dentro de una tradición más o menos empirista, comprendió la naturaleza en términos naturalistas, ¿no? Según la nueva ciencia. De hecho, comparte con Hobbes la explicación en términos de la realidad y de la acción humana, en términos de causas y efectos. Lo que no concuerda es que el efecto a buscar sea, y lo que mueve en última instancia, la búsqueda del propio egoísmo, ¿no? Sino que lo que es razonable, dice Chamberlain, lo racional es buscar el bien, el mayor bien, ¿no? Porque cualquier razón puede entender que es mejor el mayor bien que un bien inferior, ¿no? Entonces la búsqueda de tu propio bien, como es un bien inferior, pues la razón misma te dice que lo suyo es que busques el otro, que es superior, ¿no? Al tuyo. Entonces, claro, pero de este modo contribuyó, a mi modo de ver, a sustituir una genuina teleología en la cual el telos humano forma parte de su esencia, es decir, es al mismo tiempo formal, por una explicación en términos de causas-efectos, donde el fin es el resultado producido, empíricamente verificable y medible de manera cuantitativa. Seguramente aquellos autores estaban convencidos del carácter benéfico, las buenas consecuencias del bien moral, y el carácter perjudicial, generador de malas consecuencias, del mal. Y no contemplaban, junto a ello, un vaciamiento del valor de las acciones que permitiera justificar cualquier cosa, en virtud de sus consecuencias, de modo que el fin justificara los medios. Los autores probablemente dicen, hombre, no, asesinato, eso tendrá las peores consecuencias para todos, ¿no? Pero es lo que sucedió, ¿no? Por eso digo que una vez que se admite el razonamiento consecuencialista, cualquier cosa es posible. Fundamentar la ética en las consecuencias de las acciones permite siempre construir un marco en el que cualquier acción puede ser justificada. Pero un marco explicativo en el que cualquier acción puede ser justificada parece lo contrario de una concepción ética. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, tengo unos minutos, es que me tengo que ir a las 11, tengo que dar clase. Pero bueno, quedan unos minutos, pues si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Muchas gracias por la ponencia. A mí una cosa que ha comentado que me resulta curioso, es el comentario que ha hecho sobre los consecuencialistas actuales y el problema ante la supuesta superpoblación. Sí. Es curioso que se plantean medidas como esterilización, aborto, eutanasia,
Pero claro, lo que no se plantea habitualmente es una consecuencia lógica, que sería el suicidio de los consecuencialistas para reducir esta sobrepoblación, ¿no? Que debería de ser lo lógico. En este sentido, dentro de los consecuencialistas, ¿quién plantea o mide la objetividad de las consecuencias? ¿Un proceso de análisis tienen establecido o es únicamente de esos objetivos? Sí, eso de los consecuencialistas, bueno, consecuencialistas, utilitaristas, se ve muy a menudo porque en teoría, o sea, su teoría lo que promueve es la mayor felicidad para el menor número de gente, esté incluida la mía o no, ¿no? Porque yo puedo estar del lado de los que no disfrutan de esa mayor felicidad y tal. Pero luego, normalmente, bueno, siempre se encargan de hacer su razonamiento de manera que ellos están incluidos en ese mayor número de gente. Dice, ¿qué le vamos a hacer? No es porque me beneficie yo, ¿no? Es por el bien de todos, ¿no? Pero ¿qué proponen en el sentido de... a ver, ¿puedo repetir un poquito la pregunta? Sí, tiene algún método de análisis objetivo, medianamente Ya, objetivo, vale. para establecer esas Sí. consecuencias. Bueno, se ha dado una cosa que alguno ha llamado el utilitarismo colonial. Es una denominación interesante, ¿no? Porque como metáfora de lo que eran las colonias, ¿no? Donde estaban en una condición de tutelados, ¿no? Por algo paternalista y tal. Entonces, yo lo que veo es que lo que más defienden, y es el éxito que tienen, es que hay unos gestores, ¿no? Los expertos, ¿no? Entonces, porque en un mundo tan complejo, ¿no? Tan interconectado y globalizado como el que vivimos, qué difícil es calcular las consecuencias finales, ¿no? De las acciones, ¿no? Consecuencias, ¿dónde paro, no? ¿Dónde paro con esas cosas? Dice, déjame a mí que yo ya lo calculo. O sea, los expertos que tenemos los datos, tú cómo vas a calcular, tú no te das cuenta de lo que haces, ¿no? Tú no te das cuenta que cuando utilizas tu coche, tal, no sé cuánto, es lo que está provocando, ¿no? La extinción de la Tierra, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho los cálculos y tal, y entonces, claro, es abdicar, al final lo que consiguen es que el ciudadano medio abdique de su conciencia, ¿no? Y de su razón, y ya alguno se ha dedicado a hacer el cálculo, ya me dice a mí que, mira, las consecuencias de esto son estas, entonces eso es lo que tienes que hacer, es esto. De acuerdo, ¿no? Entonces yo ya me fío porque yo no puedo tener todos los datos en mi cabeza, ¿no? Porque para eso están las computadoras y etcétera, ¿no? Y es lo que es terrible, claro, porque si te pueden convencer de cualquier cosa, una vez que te han metido la mentalidad consecuencialista, que está porque tú, si preguntamos a la gente por ahí, hacemos una encuesta, y ¿usted cree que el fin justifica los medios? Yo creo que el porcentaje de respuestas negativas sería altísimo. O sea, no, el fin justifica los medios. Pero todo es cuestión de que luego le pongas ejemplos, ¿no? ¿Usted cree que sí, en esta circunstancia y tal? Y admitirían las mayores aberraciones. Se han hecho los experimentos estos de Milgram y tal, ¿no? O sea, de que le dan ahí al botón, ¿no? Que le está dando la corriente, hipotéticamente, ¿no? A que está en la otra sala y gritando incluso y tal, y le dicen, no, pero esto es importante para el avance de la ciencia, no es para tanto, no se cree usted los gritos de tal. Y un porcentaje altísimo seguían hasta lo que hipotéticamente habría sido la muerte de aquella persona. O sea, es como yo lo veo. Sí. Hablando un poco del tema, el problema de la medición, el utilitarismo, consecuencialismo, autores como Cumberland, Milbeza, los trata una acción moral, buena, mala, lo intentan medir. Sí, o sea, sí. No tengo, tendría que buscarlo, pero hay un texto de Cumberland en el que habla para resolver la duda de las probabilidades que tienen estas consecuencias, probabilidades que tienen estas otras, y ya lo introducen. Y luego Hutcheson, que antes le he citado, que influirá tanto en Hume, y Hume influirá tanto en Bentham y Mill, es que pone eso, en las primeras, su famosa obra, famosa, porque fue muy importante, ¿no? Pero su investigación sobre las ideas de belleza y de virtud y tal, pone fórmulas, o sea, fórmulas matemáticas, de
la benevolencia, tal, partido por tal, o sea, por el número de gente y tal, y de hecho Hutcheson es el primero que usa también, el primero que usa la expresión la mejor acción es aquella que produce la mayor felicidad para el mayor número, o sea, eso está ya en Hutcheson, y algunos se lanzan con... Y los actuales, pues, sí, establecen... Es como cuando se hace con... Lo hacen a veces los médicos, ¿no? Que tengo mucho dolor, deme algo, un analgésico, ¿no? Y le dicen, a ver, de 0 a 10, ¿no? ¿Cuánto le duele? ¿No? Entonces, 9 y tal, ¿no? Claro, eso depende subjetivamente, hay gente con mucha resistencia, ¿no? Mucha tolerancia al dolor, gente con menos, ¿no? Le duele un poquito y ya dice, me duele 10, ¿no? O sea, y hay otra gente con un dolor espantoso y dice, dolor de 3 y tal, ¿no? O sea, pero bueno, en eso se basan las preferencias, ¿no? En cómo... lo que la gente un poco prefiere y tal, y hacen sus... Claro, evidentemente, sí, la validez científica de eso es más que discutible, pero ellos hacen mediciones, sí. Miden la cantidad total, y mira que es difícil, porque como ya dijo justo el marido de Ascom, Peter Gibbs, también es filósofo, y dice eso de la mayor felicidad para el mayor número de gente. Eso no es viable, porque es como decir, ¿qué catedrático de universidad ha escrito más libros en más idiomas? Entonces, ¿qué prevalece? ¿Que ha escrito en más idiomas, ¿no? Aunque sea un libro en cada idioma, ¿no? En 7 idiomas, u otro que ha escrito en 4 idiomas, pero 20 libros en cada idioma. Entonces, ¿quién ha escrito más libros en más idiomas? La mayor felicidad para el mayor número de gente, pero ¿qué importa? ¿Que sea mayor el número de gente o que la felicidad sea mayor? Porque tú puedes causar felicidad a 1 millón de personas, pues esa, ¿no? Pero es una felicidad muy pequeña, ¿no? O una grandísima felicidad, ¿no? A 100.000 personas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la acción? Normalmente se suelen decantar la actualidad por el mayor número de gente, pero al menos en la teoría, ¿no? Luego la práctica, pues, como he dicho antes, depende de qué grupo esté yo. Vale, puede ser un poco ad hominem la crítica, pero es que también es verdad que ¿no? Suele ser. Sí. Vamos a ver, a mí me gustaría saber cómo se coordina esos principios del utilitarismo de la máxima felicidad para el mayor número de gente con las teorías luego de Bentham y de Stuart Mill, en el sentido de que la acción buena es la que me produce placer a mí. Perdón. La ausencia de dolor y la búsqueda de placer. Digamos que Bentham y Stuart Mill van en esa línea, ¿no? Esa línea un poco individualista. ¿Cómo se coordina esa línea individualista de Bentham y Stuart Mill de placer-dolor con esa concepción de maximizar la felicidad? No sé si... Sí. En Bentham creo que en Bentham es más difícil, porque bueno, también hay discusiones sobre esto, porque parece más egoísta en su planteamiento, pero bueno, también Bentham es el que dice que todo el mundo cuente como uno, ¿no? Y nadie más que uno, ¿no? Entonces, en cierto modo, pero bueno, quizás está de fondo esto que dice Chamberlain, que la mejor forma en la que yo alcanzaré la felicidad es buscando la felicidad del mayor número. Ellos no son tan explícitos en esto. En el caso de Mill sí que insiste en el carácter benevolente, ¿no? Y de manera que teóricamente tampoco, sí, cuando buscamos nuestra felicidad tampoco tiene nada de malo para ellos, es simplemente, claro, que si buscando esa felicidad estás causando una mayor infelicidad, ¿no? A otras personas, pues eso es lo que hace que, según el criterio utilitarista, no sea correcto, ¿no? Es decir, pero vamos, si yo hago algo que aumenta mi placer o mi bienestar y nada más, bueno, estoy aumentando la felicidad del conjunto, ¿no? O sea, no, el problema sería que eso fuera en contra de la felicidad de los demás, ¿no? Entonces, pero en fin, hemos de buscar y en el caso de Mill con respecto de Bentham hay varias diferencias. Una de ellas es lo de la distinción de placeres digamos intelectuales, ¿no? Y placeres meramente físicos, que para Bentham era irrelevante. O sea, hay un texto de una carta de Bentham a un lord tal que le dice poesía. La poesía es aquello en donde las líneas no llegan hasta el margen, ¿no? En cambio, Mill salió de la depresión leyendo poesía. Entonces, de repente, dijo, la
poesía, ¿no? Esto es súper útil, o sea, es súper útil, con lo cual es que hay placeres, no se pueden medir, comparar con los otros, es superior siempre, ¿no? Un placer intelectual es siempre superior a un placer físico, ¿no? Su famoso, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Que como anécdota diré que un alumno en un examen me puso una vez explicando esta idea, porque como decía Mill, es preferible ser un Sócrates satisfecho antes que un cerdo insatisfecho. Indiscutiblemente, no, es que no se le ve la ventaja. Bueno, perdón. Pues, que no me tengo que ir, o sea que, muy bien. Sí, no sé, yo tenía que decir algo.